La Biblia dice de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La Biblia dice de que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. La Biblia dice que Dios es castillo alrededor de nosotros. La Biblia dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. La Biblia dice que aquel que viene a Cristo se hace un espíritu con Cristo. Entonces, usted me dirá, pero si nosotros tenemos tanta protección de parte del Eterno, ¿cómo es que Satanás no puede atacar autónomamente? Hay algo que no me cuadra, hay algo que los números no me dan. Si Dios es el Eterno y contra él nadie puede contender, ¿cómo es que el Hasatán y sus demonios pueden atacar deliberadamente a sus hijos con tanta protección, con tanta seguridad? Creo que le tengo respuesta para eso. El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis dice: y Satanás acusa a los hijos de Dios de día y de noche delante de Dios. Escuche bien, que Él nos acusa delante de Dios. La palabra diablo es acusador, dando a entender de que Satanás nos acusa delante de Dios 24 horas, porque Juan dice, y nos acusa de día y de noche. Para el Hasatán acusarnos, él necesita pruebas, evidencia. ¿Y cuáles son esas evidencias que él lleva delante del Eterno? El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, cuando Pablo está describiendo, cuando Pablo está desglosando el fruto del Espíritu Santo, que está hablando del amor, de la bondad, de la paciencia, de la benignidad, cuando él termina, el apóstol Pablo dijo: y contra tales cosas no hay ley, dando a entender que cuando nosotros amamos, cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros tenemos la capacidad de materializar los frutos del Espíritu Santo, nadie nos puede acusar. Y si Juan dice que el Hasatán nos acusa delante de Dios, y Pablo dijo que cuando usted materializa los frutos o el fruto del Espíritu Santo, no hay ley contra tales cosas. Pablo lo que está queriendo decir es, de la única manera que Satanás puede atacarte, de la única manera que Satanás puede vencerte, es cuando nosotros como iglesia rompemos principios, dando a entender de que Satanás no opera ilegalmente. No, Satanás no opera legalmente. Satanás no puede decir, hoy me levanté y voy a atacar a tal pastor. Hoy me levanté y voy a destruir a tal evangelista. No, si él lo hace porque tiene legalidad sobre esa persona. Y lo único que le da legalidad a Satanás sobre los hijos de luz, sobre los hijos del Eterno, es el pecado. Por eso la Biblia habla de que la paga del pecado es la muerte. ¿Y por qué es la muerte? Porque Satanás te acusa con el pecado cuando tú hierras,
cuando tú fallas, Él sube ese reporte al tribunal celestial y usted dirá, tribunal celestial, sí. Cuando usted se lee la historia de Job, usted se va a dar cuenta que ahí hay un escenario y ese escenario es el tribunal celestial. Usted conoce la historia más que yo. Dice, y se presentaron los hijos de Dios delante de Dios, entre los cuales también es a Satán. Y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él le contesta, de rodear la tierra. Y Dios le responde, ¿ha visto a mi siervo Job? Un hombre, un hombre justo. Escuche bien, oigan la característica que Dios le da a Satanás acerca de Job. ¿Ha visto a mi siervo Job? Un hombre justo, un hombre temeroso de mí, un hombre recto. O sea, le está diciendo, contra él tú no tienes legalidad, porque es un hombre que se ha guardado para mí. Por eso es que el mismo libro de Job habla que Job tenía un cerco que lo protegía. ¿Y cuál era ese cerco? Los principios que Job cumplía de parte del Eterno. Entonces, cuando Pablo dice en la carta a los Gálatas, y contra tales cosas no hay ley, Pablo le está queriendo transmitir a la iglesia de Gálatas es, cuando ustedes caminan conforme a la constitución del reino, Satanás no tiene legalidad. Satanás no tiene un reporte. ¿Por qué? Porque ustedes están caminando correcto delante de Dios. ¿Mm? Y por eso es que el mismo apóstol Pablo en una ocasión está hablando de la armadura del creyente. Y cuando usted observa y estudia la armadura del creyente, Pablo no está hablando de armadura literal, no. Pablo está hablando de un carácter, que cuando tú llevas ese carácter a la práctica, Satanás no tiene cómo acusarte. ¿Cómo así? Pablo habla que una parte de la armadura es el cinturón de la verdad. ¿Qué te está queriendo decir Pablo a través de esta alegoría? Pablo te está queriendo decir es que un traje, un disfraz de guerra te protegía de daños en la guerra. Entonces, cuando Pablo habla de la armadura del creyente, Pablo te está hablando de un carácter que cuando tú lo llevas a la práctica, Satanás no tiene legalidad sobre ti, porque Pablo habla del cinturón de la verdad. Pablo lo que está queriendo decir es que cuando nosotros vivimos en la verdad, cuando nosotros decidimos hablar verdad por encima de la mentira, Satanás no tiene cómo acusarnos. Pablo habla del, Pablo habla de aquí de la coraza de justicia. Cuando Pablo habla de la coraza de justicia, te está diciendo, tiene que ser justo, porque cuando tú eres justo en todo lo que hace, Satanás no puede hacerte daño, no tiene una legalidad, no tiene un documento para acusarte. Pablo habla del calzado del evangelio. Lo que te está queriendo decir es que cuando tú donde vas predica el evangelio, predica a Cristo y no lleva contienda, no lleva chisme, no lleva división, entonces él no tiene cómo acusarte porque tú estás protegido. Señores, es una mentira muy grande que se le ha venido enseñando a la iglesia. Y yo no digo que sea una mentira, no, sino que los, los, los creyentes de tiempos antiguos eh, no tenían quizás el debido conocimiento y interpretaban la Biblia literalmente al garrotazo, pero si algo nos dejaron como herencia muy, muy equivocado, es que Satanás opera ilegalmente. No, Satanás opera con toda legalidad, porque lo que le da fuerza, lo que le da poder, lo que le da legalidad a Satanás sobre la iglesia de Cristo se llama el pecado. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y el apóstol Pablo dijo en una ocasión, examinaos vosotros mismos, examínate qué parte
de la armadura tú no estás cumpliendo, qué carácter te falta, mira ves dónde estás fallando. ¿Por qué? Porque cuando tú fallas, tú le estás transfiriendo legalidad, poder a Satanás sobre ti. Por eso es que la palabra transgresión en hebreo, en arameo, es transferir. Cuando usted peca, cuando usted hierra, usted le está transfiriendo legalidad a Satanás en el tribunal celestial. Y algo que me impacta, que quizás usted no me pueda creer y diga, oye, a este ya de que de tribunal celestial. Leas el libro de los Salmos, que dice en una ocasión que Dios juzga delante de los Elohines. Y cuando habla de juzgar, es que Dios ahí está tomando función de un juez. Entonces, un juez no puede juzgar si no hay tribunal. Repito, un juez no puede juzgar si no hay un tribunal. Un juez no puede juzgar si no hay leyes. Un juez no puede juzgar si no hay fiscal. Un juez no puede juzgar si no hay un culpable. Entonces, la misma Biblia nos hace referencia de que la guerra espiritual es una guerra espiritual de conceptos, es una guerra espiritual donde lo único que Satanás quiere es que nosotros erremos en los principios del eterno Hachén. Solamente quería impartirle esta pequeña enseñanza de que reprendamos menos, hagamos más ajustes para reprender menos. Vamos a hacernos una autoevaluación. Vamos a ver dónde estamos fallando, qué puerta estamos abriendo. Porque Pablo dijo que el que aportilla la puerta lo pica la serpiente. Cuando usted corrompe un principio, hay un portón que se abre. Hay una legalidad que Satanás acoge por el pecado que usted cometió. Así que vamos a mantenernos íntegros delante de Dios, evaluando las escrituras de día y de noche y cumpliendo cada uno de sus principios para que Satanás no pueda atacarnos autónomamente, para que Satanás no tenga legalidad sobre nosotros. Por eso la Biblia dice que Satanás, por eso es que dice la Biblia en una ocasión, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Escuche, someteos pues a Dios. ¿Cómo yo me someto a Dios? Cumpliendo su palabra. Cuando yo cumplo su palabra, automáticamente le estoy haciendo resistencia al enemigo. Cuando yo le hago resistencia al enemigo, lo único que a él le queda es huir. ¿Y como yo le hago resistencia? La Biblia te manda a que sea justo, a que hable verdad, a que perdone. Satanás busca que tú odies, que tú guardes rencor. Entonces, cuando tú te sometes a ella, Satanás no tiene poder en el tribunal celestial para acusarte. ¿Por qué? Porque no hay ninguna batalla entre Satanás y sus demonios y Dios y sus ángeles. Nadie en el planeta Tierra, ni en el universo, ni en la existencia, nadie puede contender con Dios. Dios es infinito y autónomamente soberano de todas las cosas. No hay una batalla entre Dios y Satanás, no lo hay. Dios, escuche bien, Dios, su Abba, su Padre, es el creador de todas las cosas. Tiene dominio y tiene poder sobre todas las cosas. Aquí se trata de conceptos y de principios. Esa es la guerra espiritual. La guerra espiritual no es que usted hable lengua. La guerra espiritual no es que usted brinque. La guerra espiritual no es que usted adore. No. Eso es parte de la liturgia. La guerra espiritual se trata de obediencia. Mientras más obediente tú eres, más el favor y la gracia de Dios está sobre cada uno de vosotros. Recuerda, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él
automáticamente no tiene ninguna jurisdicción en el tribunal celestial contra ti, sino que Dios te defiende porque en ti no hay transgresión. Shalom Adonai.